Capítulo 7. Correr como forma de ordenar el pensamiento y la vida. Son muchas las anécdotas de corredores que tienen sus mejores ideas mientras corren. Es más, podrían convertirse en leyendas si cada persona que ha tenido una gran idea dijera que la tuvo mientras corría. Aún así, es una gran verdad. No puedo hablar en nombre de todos, pero sí puedo hacerlo desde mi propia experiencia. Al ser crítico de cine, trabajo con ideas y trabajo también dando clases de cine. O sea, mi trabajo consiste en plasmar ideas en artículos o en conceptos que debo expresar con la mayor claridad posible. Mi horario para correr es por la mañana, muy temprano, pero cuando previamente a un maratón corro doble turno, correr se mete en medio de mi jornada laboral. Nunca lo busqué, pero en muchas ocasiones me he encontrado resolviendo conflictos laborales mientras corría. Una idea que no terminaba de cuajar, algo que no tenía forma. De pronto cobró sentido corriendo. Sin la computadora, sin el celular, sin distracciones, la concentración aumenta. Me ha pasado salir del cine y correr 15 kilómetros. Sí, fui al cine vestido como corredor, lo confieso. Y al llegar a casa, todo el texto que tenía que redactar sobre la película salía de forma fluida y clara. A lo largo de esos kilómetros, la película y lo que pensaba escribir se ordenaba. En el ámbito laboral, correr siempre sirve para poner en perspectiva algo que no terminamos de armar en nuestros pensamientos. Funciona, es un hecho, funciona. Si uno corre 1 hora al día, en los días en que esa hora sea solitaria, la concentración será absoluta. Uno tiene 1 hora entera para pensar. ¿Cuántas veces tenemos 1 hora para detener todo y pensar? Nunca, seamos sinceros. Entonces no es algo mágico, es simplemente ese espacio de pensamiento puro, sin distracciones, sumada a la euforia de correr, la alegría de correr. Cuando alguien corre no sufre por no poder tener una idea, porque no se corre para tener ideas, no es algo forzado. Por eso, tal vez, es que surgen sin presión alguna. Este libro incluso fue pensado y soñado durante mucho tiempo, pero fue armado en un fondo. Paréntesis, un fondo es un trote largo a ritmo suave. Muy bien, seguimos. En un fondo se cristalizaron todas las ideas que venían acumulando y se hicieron presentes de golpe. No fue de golpe, pero el toque final fue corriendo un fondo. Y no fue casual, me fui a correr pensando en el libro y cuando volví había resuelto toda la estructura que conforma lo que ahora están leyendo. No solo lo laboral queda incluido en esta categoría, todos los demás temas que nos preocupan quedan puestos sobre la mesa cuando corremos. Todo se asoma, nada se reprime, el corredor también produce coraje en la vida actual, en la que los medios para comunicarnos son tan invasivos, donde podemos distraernos con teléfonos, computadoras, televisores y demás. Correr es un refugio de un valor incalculable. Cuando me sumé a un running team llamado Correr Ayuda, pensaba que el nombre era raro. Cuando empecé a correr en serio, entendí el valor que tenía y cuánto me ayudaba en todos los órdenes de la vida, incluso mis ideas. Capítulo 8. Las endorfinas son antidepresivas. ¿Qué produce correr? ¿Es adictivo correr? Mucho se ha escrito y se escribe sobre el bienestar instantáneo que produce correr. Como en otras áreas, las cosas no son tan simples como parecen. A lo largo del libro insistiré en el hecho de que los corredores no son todos iguales, aunque hay algo que los une. Aquellos que quedan enganchados con el running suelen tener la sensación de felicidad como una característica en común. Para muchos, esta felicidad se reduce a una simple afirmación. Son las endorfinas, y con eso parece cerrarse el tema. Es interesante que el crecimiento de las carreras coincidiera con la época en que las endorfinas fueran descubiertas. Desde la década de 1970 en adelante, el número de corredores no ha parado de crecer. El nombre endorfina proviene de la combinación entre endógeno y morfina, es decir, un analgésico interior, para resumirlo de manera sencilla. Las endorfinas son producidas por la glándula pituitaria y por el hipotálamo durante la realización del ejercicio.
Pero las endorfinas también se producen con la excitación, el dolor, el consumo de alimentos picantes y el chocolate. También en el enamoramiento y en el orgasmo. Resumido así, queda clarísimo por qué correr produce placer. Pero obviamente en el correr hay mucho más. Sin embargo, hoy las endorfinas son tomadas por muchos como la explicación del placer que genera correr. En la comedia Legalmente Rubia, Legally Blonde, 2001, la protagonista, una abogada novata con un estilo muy particular, sostiene que su defendida, acusada de homicidio, no puede ser culpable ya que es una profesora de aeróbics. Sostiene que ella genera endorfinas todo el tiempo. Las endorfinas son antidepresivas. La gente feliz no mata gente. Esta deducción cómica no está exenta de verdad. Si yo hubiera sido parte del jurado, me habría convencido. Sé que correr produce bienestar y también sé que, en este aspecto, es adictivo. ¿Por qué no habría uno de repetir aquello que lo hace feliz? De eso se trata, de sentirse feliz, pero reducir toda esa felicidad e incluso la adicción a correr únicamente a las endorfinas es algo que parece provenir más de los laboratorios y de la ciencia que de la experiencia de correr sentida en primera mano. Correr no es solo producir endorfinas. Correr es un mundo completo de felicidad, de momentos inolvidables, de alegría, incluso cuando uno no está corriendo. Larga vida a las endorfinas, pero más aún, larga vida al running. Capítulo 9. Primeros cambios notables que aparecen cuando uno empieza a correr. Cada cuerpo es diferente, como cada personalidad, pero cuando uno empieza a correr, algo cambia. Para algunos, la conciencia del cambio es instantánea, para otros lleva un poco más de tiempo, y hasta que el cuerpo no manifiesta los cambios, no llegan a notarlos. Cuando empecé a correr, el primer cambio que noté fue la forma en que el running se iba apoderando de mis pensamientos. Corría, luego pensaba en correr hasta que corría, y así en forma progresiva. Recuerdo que sacaba el tema de correr en todos lados, para desconcierto de algunos y para aburrimiento de otros. Compartía mi pasión y mi alegría donde iba. Nunca pude comprender a la gente incapaz de entender la pasión de los demás, aunque no la compartan. Sacar el tema en muchos lugares produjo efectos. Uno de los primeros fue descubrir que había muchos corredores escondidos en personas que no estaban vestidas con ropa deportiva y que hacían muchas otras cosas más allá de correr. Así, en una pareja amiga que participaba de mis cursos, él resultó ser un gran maratonista. Recuerdo que cuando me puse a hablar me di cuenta de que yo era un novato, ya que, entre otras cosas, me enteré de que él corría casi todos los días unos 10 kilómetros en promedio. Yo corría 3 o 4 veces por semana. Aún no tenía grupo de entrenamiento y no llegaba a ese promedio. Me acuerdo de que pensaba, ¿correr 10 kilómetros por día? Es una distancia enorme. Si uno corre todos los días, eso da unos 70 kilómetros por semana. Recuerdo cuán lejano me resultó en aquel momento ese objetivo, hoy ampliamente superado. Y ese es uno de los primeros cambios que aparecen cuando uno empieza a correr. Las distancias varían. Recuerdo con gracia que correr 6 kilómetros era mucho, e imagino que para varios corredores, 2 vueltas a un lago de Palermo, alrededor de 4 kilómetros, es una proeza. Y lo es, dependiendo del punto de partida y del objetivo. No hay que desesperar cuando uno se entera de que los kilómetros que corren otros corredores. Si uno desea sumar kilómetros, siempre hay tiempo. Pero anotar los kilómetros que uno corre por día es un buen método para darse fuerza y motivarse. Como analizaremos más adelante, subir poco a poco los kilómetros y ser constantes son una de las grandes claves para correr. Anotar lo que uno corre es una manera de ver en papel lo que el cuerpo poco a poco nos irá mostrando. El cuerpo se vuelve más fuerte. Primero pueden aparecer dolores y hay que escuchar al cuerpo, como tantas veces nos han dicho. No hay que someterlo a experiencias extremas al comienzo, pero esos dolores iniciales irán desapareciendo o uno podrá diferenciar molestias de dolores y aprenderá a no angustiarse. El sentido común debe primar, aun cuando la euforia vaya en aumento.
Correr produce un ordenamiento en la alimentación y en el sueño. Cuando uno corre cada vez más, también aumenta el hambre. Hay que comer en serio. Cada uno irá viendo si quiere comer sano, muy sano o absolutamente sano, o ninguna de las tres variables. Pero cuanto mejor sea la comida, más combustible proporcionará al corredor. En cuanto al sueño, al aumentar los kilómetros a la noche, uno cae como un tronco. Es difícil tener insomnio cuando uno es corredor. Dos cambios notables. Entonces, deseo de comer mucho y sano y más horas de sueño, más profundas. Correr una vez por semana es más difícil que correr 3 veces por semana. Cuanto más se corre, más son las ganas de correr. No hay que pensar, ¿salgo o no salgo a correr? Esa pregunta debe ser erradicada de nuestra cabeza. Uno no se pregunta, ¿voy a buscar a mi hijo al colegio o lo dejo ahí? Esto es lo mismo. Cuando la opción no correr se borra de la cabeza, aparece siempre el tiempo para correr. Aparece siempre, como sea. El cuerpo lo pide, como pide comida y pide descanso. La vida ya empezó a cambiar. Si uno corre por la mañana, la fuerza se duplica durante el día y el humor mejora. A lo largo del libro iremos descubriendo y describiendo todas esas cosas que cada corredor que corre solo cree que solamente le pasan a él, pero que en realidad nos han ocurrido a todos, sin excepción. Hay, sin dudas, un antes y un después de empezar a correr.